GPKI. El segundo es el paquete de paquetes, que realmente lo que tenemos que hacer es un zip y cambiarle la extensión del punto zip, llamarle PKI. Por ejemplo, ahora ese que acabamos de crear se lo pasaríamos a otra persona y directamente la otra persona desde instalador de archivo iría aquí, iría a su disco, a la carpeta y lo cargaría. Tendría como un plugin dentro, igual que hemos visto el de 3D, hemos visto el de Discromatopsia, todos estos, pues tendría el vista continentes, vista portable continentes. Lo cargaría, instalaría y luego ya lo tendría disponible dentro del mostrar gestor de proyecto. Iríamos a vista portable, que sería el último, y en nuevo. En nuevo aquí ya nos aparecería esa que nosotros le hemos pasado a esa otra persona. Ya tendríamos esa, por ejemplo, de continentes. Si la otra persona se ha cargado el paquete ese, le aparecería aquí. Lo cargaría y abriría directamente esa vista portable continentes. Aquí, como veis, a mí me la ha duplicado, por eso me ha puesto el -1, porque la he cargado otra vez. Entonces, esa sería una forma de... sí, desde esta... dándole a exportar a vista, nosotros si nos pasan esa vista portable nos podemos exportar a una vista normal y ya trabajar con ella. Si le damos a exportar a vista, aquí le seleccionaríamos la carpeta donde queremos nosotros exportar. Por ejemplo, en vista portable... comprimir ese archivo y ya vas a tener los 6 como tal, como ficheros o 6 o X, lo que tengas. En este caso yo le voy a poner vista portable 2, lo mismo que antes, pero en vez de vista portable 2. Si le doy a seleccione para exportar, no la pilla. Tiene que ser un directorio vacío. Sí, el vista portable 2. Por eso sí, es lo que me extraña. La creo de cero, a ver si es error. Creo, por ejemplo, dentro de vista portable me creo una. Vista 2. Y sobre esa, ahora sí, se ve que hay que crearla. Sí. Entonces, lo que he hecho ha sido, si me voy, aquí me ha creado esa vista, pero si me voy a la carpeta del curso, en este caso aquí, taller novedades, vista portable, vista 2, map context, y en layers, en este caso tengo la capa que lleva esa vista portable, que ya nosotros la hemos cargado como vista. Entonces aquí tendríamos esa capa ya exportada, digamos, de vista portable a vista normal. Esa sería una de las novedades de esta última versión de GeoBasic. Otra de las novedades sería la de gráficas. Como hemos visto, por defecto, en uno de los tipos de documentos que tenemos en el gestor de proyectos es el de gráfica. Nosotros, a partir de una tabla de atributos que tenemos en GeoBasic, podemos crear una gráfica de tartas o de barras. Por ejemplo, de población, podemos querer crear un gráfico. Ese gráfico, luego, por ejemplo, lo podemos insertar en nuestro mapa, en nuestro espacio papel, donde tenemos nuestra vista, con su leyenda, su norte, su escala, podemos aparte insertar esa gráfica. Pues vamos a crear, por ejemplo, una gráfica. Tenéis la vista portable, tenéis la vista continentes, ¿no? La que hemos creado, pero no la portable, la normal, la de 4326. La tenéis ahí. Vais a ella, si no la tenéis ahí directamente, vais a mostrar gestor de proyecto y en vista la tendréis. Le dais ahí a vista y la abrís. Estamos aquí. Vale, sobre ella lo que vamos a hacer primero es una selección de elementos, de ciertos elementos, para quedarnos con una parte solo, no de todo el mundo, porque si hacemos, por ejemplo, una gráfica de población de todos los países, tendríamos una gráfica infinita. Vamos a hacer solo una zona pequeña. Para ello vamos a hacer un filtro de esta capa, vamos a hacer un filtro, una selección de elementos. En este caso el embudo, el icono del embudo, le damos ahí el icono del embudo, ¿lo tenéis? Este de aquí, selección por atributos.
Y vamos a hacer, por ejemplo, que la subregión sea el sur y el oeste de Europa, la zona sur y la zona oeste. Aquí podríamos hacerlo de dos formas, o bien seleccionar que subregión sea igual al sur o que subregión sea igual al este. Cuando sea uno u otro, me seleccionaría entonces todos esos con el OR, con la opción del OR. Otra forma de seleccionar distintos elementos sería, por ejemplo, con el operador IN. Vamos a hacer por eso, y así lo veis, un operador que posiblemente no hayáis visto. Vamos a utilizar este. En este caso le damos a subregión con doble clic y vamos a poner espacio, le damos a IN, vamos a escribir IN, y ahora entre paréntesis vamos a poner todo lo que queremos nosotros seleccionar. Seleccionaríamos de aquí todos los que queremos. Como he dicho, la otra forma podría ser subregión igual a este de Europa o subregión igual a sur de Europa. Si tuviésemos 10 elementos, tendríamos que ir con todo el rato el igual, o sea, el OR sería muy grande. Pues con este comando, con el comando IN, nosotros podemos seleccionar varios elementos. Por ejemplo, le damos hemos dicho el sur de Europa, el Southern Europe, doble clic. Ahí tenemos subregión IN y ahora entre paréntesis van todos los elementos que nosotros queremos que se seleccionen. Ponemos coma, espacio y ahora hemos dicho el Western, el oeste, Western Europe. Tenemos que si es sur o es oeste, que nos selecciona ese elemento. Cerramos paréntesis. Esa lista podría ser más grande si nosotros quisiésemos varios elementos. Si le damos a nuevo conjunto, vemos que ahí que nos ha seleccionado todos los que la subregión es del sur de Europa y todos los que la subregión es el este de Europa. Cierro aquí. Si me voy a su tabla de atributos, que es este botón de aquí, me voy a subregión, está hacia el final. Y veremos aquí subregión, que todos lo de sur de Europa, oeste de Europa, sur, oeste, todos los del sur y el oeste me los ha seleccionado. Y lo que vamos a hacer ahora es exportar a nuevo shape. Esa selección de elementos, solo esos pocos, vamos a exportarlos a un nuevo shape. Y sobre ese es sobre el que nosotros haremos la gráfica de población. Ahora entonces vamos a capa, con esa selección, vamos a capa exportar a. Formato shape, porque vamos a hacer una exportación solo de una parte de ese shape. Le damos a siguiente. Ahora le damos el nombre de salida, el nombre del fichero de salida. Entramos aquí en los puntos suspensivos y vamos a ir a la carpeta del curso. Y le ponemos, por ejemplo, Europa. Y le damos a abrir. Ese es el nombre del fichero de salida. Le damos a siguiente y solo vamos a marcar los registros seleccionados. Solo vamos a hacer esa parte, solo esos registros. Los registros seleccionados. Y le damos a exportar. Sí que la vamos a insertar en la vista, le decimos que sí y cerramos. Y si veis, ahora nos hemos quedado con esta zona. Aquí hay la Guayana y esto pertenece a Francia, por eso aparece por ahí. Igual os sonaba un poco raro. Entonces, sobre esta capa nueva, que hemos llamado Europa, si abrimos su tabla de atributos, esto sí que hay que hacerlo previamente. Si abrimos su tabla de atributos, ya la tenemos aquí con solo estos elementos. Pues ahora vamos a crear una gráfica con la población de todos esos elementos. Hay que, como os he comentado, hay que abrir previamente esa tabla de atributos, si no, no nos aparecerá en el desplegable. Entonces ya la tenemos abierta y nos vamos a mostrar gestor de proyecto. Ahora nos vamos a gráficas, que lo tendréis ahí, y le damos a nuevo.
Ahora veis que nos ha abierto una nueva gráfica, está vacía. Y de los 4 botones que nos ha creado nuevos, el primero, crear nuevo gráfico. Vamos a ponerle, por ejemplo, población. Y es el nombre del gráfico que vamos a crear. Como es de población, pues vamos a crear de barras. Vamos a ponerle, por ejemplo, 3D y le damos a siguiente. Ahora, aquí sí que nos dice sobre qué tabla queremos nosotros. En este caso, sobre la de Europa, porque es más pequeña, porque si hubiésemos seleccionado la del otro, tendríamos un gráfico muy grande. La de Europa. Vamos a agrupar por el campo nombre, porque son los nombres de los países. Para cada país nosotros queremos que nos muestre esa población. En el campo el eje de la X, que es el de abajo, pues los países, el campo nombre otra vez, el campo name. El campo de la Y, en este caso sería el de población. Hay uno que se llama pop-st, population, entonces este sería el de población. Y le damos a siguiente. Y aquí ya nosotros podemos configurar pues, los colores, los distintos ejes. Si queremos etiquetar en el eje de la X, por ejemplo, el eje de la X, pues vamos a ponerle, por ejemplo, países. Que nos ponga la palabra países. Y la rotación de lo que son los textos, que nos lo ponga, por ejemplo, a -45. Le damos al eje de la Y. Aquí podemos ponerle, por ejemplo, población en vez de pop-est. Población. Y le damos a aceptar. Y aquí tenemos ya un gráfico de lo que sería solo los países del sur y del oeste. Por eso la gráfica es más pequeña. Y esta gráfica nosotros la podríamos insertar en un mapa. Nosotros, si creásemos un mapa, podemos insertar esta gráfica. Vale, otra de las novedades de la última versión es la de leyenda por expresiones. Por ejemplo, nosotros, si queremos, esta no estaba en la versión 2.0 y 2.1, nosotros podemos, por ejemplo, querer hacer una leyenda solo para ciertos elementos. Por ejemplo, para los que la población sea mayor de 50 millones, que nos los coloree en un color concreto. Pues vamos a cerrar la tabla, cerramos la gráfica y nos vamos a la vista de 4326. Nosotros ahora vamos a quitar la capa de Europa, la quitamos y nos quedamos con la de países completos. Vamos a borrar la selección con el pincel. Y lo que vamos a hacer es darle simbología por expresiones. Por ejemplo, le damos doble clic, entramos en simbología y tenemos una que es expresiones. Esta, por ejemplo, antes en la versión 2.1 no estaba. Podemos hacer una expresión, por ejemplo, hemos dicho que la población, que nos coloree los países de más de 50 millones de habitantes. Pues le damos a nueva expresión de filtrado. Y aquí seleccionamos hemos dicho el campo pop-est, aquí, que sea mayor de, y escribimos 50 millones. Y le damos un color, por ejemplo, este rojo así un poco más oscuro. Le damos a OK y podemos hacer que el resto de valores, por ejemplo, en un rojo más claro, para que así resalten esos países sobre los otros. Marcamos la opción de resto de valores y entramos en el color. Cambiamos el relleno y un rojo así más claro, de forma que, así tirando a un rosa así, respecto al otro, saldrán resaltados, le damos a OK y aplicar. Y con eso tenemos en el color rojo, tenemos los que son población de mayor de 50 habitantes. Esto, por ejemplo, de 50 millones. Esto, por ejemplo, nos puede servir para hacer un mapa tenemos nuestro mapa, podemos hacer un mapa de situación de nuestra comunidad.
pues coloreamos, tenemos un mapa imaginario de España de provincias, nosotros estamos trabajando en Andalucía, pues podemos hacer una vista aparte con el nombre igual a Andalucía para que nos lo coloree de otro color respecto al resto de provincias de España, de comunidades de España, pues sería, por ejemplo, una utilidad. Y vamos a ver ahora lo que sería el nuevo layout. En la versión 2.2 se ha incluido un nuevo layout, el documento de tipo mapa, de forma que nosotros podemos manejar lo que son las vistas, lo que son las capas de una vista, directamente desde el mapa. Hasta la versión anterior, lo que teníamos que hacer es, si nosotros ya habíamos creado el mapa con una vista, si queríamos cambiar una simbología o etiquetar algo, teníamos que irnos a la vista, cambiar y que refrescase luego en el mapa. Ahora, por ejemplo, todo está incluido en el propio mapa. Pues nos vamos a mostrar gestor de proyectos y nos vamos al mapa, que es el documento, sería la salida gráfica de nuestras vistas. Si le damos a nuevo, podemos hacer o bien de algunas de las que tenemos creadas o bien crear una nueva vista. Vamos a hacer, por ejemplo, directamente una nueva vista. Le damos a crear nueva. Aquí el tamaño, el de la impresora, en este caso A4, y ya nos la ha creado aquí. A diferencia de la versión anterior, este recuadro de aquí ahora nos aparece, que sería digamos el TOC, la tabla de contenidos de lo que teníamos de las vistas, ahora ya nos aparece en el mapa y sobre las capas que tenemos en nuestra vista aquí en el mapa. Ahora no tenemos ninguna y podemos añadir nosotros una capa. Tenemos este menú de añadir capa, ahora sí que nos aparece dentro del propio mapa. Pues le damos aquí, añadir capa. Le damos a añadir y vamos a subir 2 niveles y entráis en Andalucía, por ejemplo. Y provincias, Andalucía. Le damos a OK y aquí nos aparece esa capa, esa vista con la capa que hemos creado nosotros. A diferencia de antes, que nosotros, si queremos ahora hacer una leyenda por provincia, antes tenías que ir a la vista creada y volver luego aquí. Pues ahora directamente, doble clic aquí dentro del mismo mapa, doble clic sobre la capa, entramos en propiedades, simbología, y igual que hemos hecho antes con lo de continentes, pues vamos a hacer una por provincia, por el campo provincia. Aquí está. Aplicamos y OK. Y ahora ya nos aparece, aquí esto no ha refrescado. Esto no ha refrescado. Aquí nos aparece, ahora sí, ha sido problema de refresco. He desplazado un poquillo. Nos aparece la leyenda, cosa que antes no podíamos, teníamos que irnos a la vista. Y aquí ya, por ejemplo, podríamos también incluso cambiar alguno de los colores por separado. El de Granada, pues quiero verde más claro, con transparencia. Y automáticamente cambia. O queremos etiquetar, pues podríamos entrar aquí, etiquetamos y automáticamente en el mapa nos aparecería. Sería la diferencia respecto al anterior mapa. Podríamos luego insertar, igual que antes, eso sí, los distintos elementos, pues imágenes, círculos, líneas, puntos, polígonos, gráficas. Podríamos, ahí la que hemos creado de Europa antes, pues si creamos una de Andalucía de población, pues podríamos insertarla aquí. El norte, la leyenda, por ejemplo, una leyenda podríamos agregarla aquí. Esto sí que sería igual que de la única capa que tenemos, sí que sería igual que la anterior versión del layout. Y aparte de todo esto, bueno, sí que por los que no habéis trabajado con GVSIG, la forma de salida gráfica sería a PDF o a PostScript o directamente imprimir sacar por impresora. Esta sería una de la ventaja principal del nuevo layout, sería la de gestionar las capas directamente desde el propio mapa. A ver cómo voy de tiempo. Vale.
Otra de las novedades, bueno, una de las novedades también de este nuevo layout es que se ha mejorado bastante el tema del grid, de la cuadrícula. Si nosotros ahora le damos, teniendo la vista seleccionada, botón derecho, propiedades, aquí tenemos la vista, en este caso la sin título, que es la última que hemos creado, nosotros podemos mostrar la cuadrícula. Si le damos aquí, para que nos cargue esa cuadrícula sobre nuestra vista, si entramos en configurar, ahora ya tenemos más opciones de configuración respecto a lo que era la versión, la 1, aparte de que aquí se ha incluido ya el tema del grid, ya nos permite, por ejemplo, gestionar mejor el tema de lo que queremos nosotros dibujar. En este caso, por puntos, que nos ponga puntos en los distintos cruces que le marquemos, o que nos marque directamente líneas, por ejemplo, le podemos poner líneas, o seleccionar un símbolo. Podríamos seleccionar que nos ponga una cruz en cada uno de los cruces. Y aquí nos permite o bien marcar la distancia que nosotros queremos que nos marque esas distintas líneas, pero si nosotros, por ejemplo, no tenemos conocimiento de cuánto tiene Andalucía de parte a parte, si le ponemos una distancia, igual nos saca 50 líneas, que no vemos el mapa, que nos saca una y no es información, pues tenemos la opción de hacer por número de divisiones. Pues un número, por ejemplo, que nos haga 4 divisiones en horizontal. Y él ya automáticamente, con la distancia que tiene esa Andalucía de lado a lado, pues en horizontal va a meter 4 divisiones. ¿Pero qué sistema de referencia es? Como vuelvo a añadir una lista del mapa, ¿y qué sistema de referencia capturas? El que tienes tú en las preferencias. O sea, esa vista, por ejemplo, en este caso... Sí, cada vista tiene si tú añades otra vista, ahora, por ejemplo, hemos creado nueva. Al insertar el mapa, directamente nueva. Esa nueva vista lo que tiene es el sistema de referencia de el que tú tienes en preferencias. Todas las nuevas todas las nuevas vistas que tú creas, siempre te las va a crear en el sistema de referencia. Sí, en mi caso era 23030 y vosotros es posible que tuvieseis el 4326. Vale, sí hay. Ahí lo único, tendríamos que entrar en las propiedades previamente y cambiarlo. Entonces aquí, por ejemplo, esto es muy útil, el poder cambiar la división el número de divisiones. Sabemos que con 4 nos va a quedar un mapa bien. Si lo hubiésemos puesto distancia en metros, pues no sabemos si nos pone ahí 50 líneas o nos va a poner una que no es información. Sí, luego te pondrá abajo las etiquetas. De hecho, el tema de las etiquetas también podemos modificarlas. En este caso, la orientación, antes era todo horizontal, arriba y abajo, y ahora, por ejemplo, podemos, pues las de abajo que sean inclinadas 45 grados, aquí podríamos poner las de rotación, las del horizontal, pues por ejemplo 45 grados. Si escribimos aquí 45 y le damos la vertical, por ejemplo, la dejamos a 0, que la deje tal como está. Sí, el eje vertical, que las deje en horizontal. También podríamos inclinar las 45. Es hexagesimales, sí, sería 90 totalmente vertical. Si le damos a OK, ya se ha configurado, y si le damos a aceptar, vemos que en este caso la horizontal se refiere al de aquí. Hemos girado estas 45 grados, igual con 30 grados hubiese quedado mejor, y estas de aquí las hemos dejado en horizontal. ¿Vale? Se podría jugar con esa rotación que antes no era posible, y ahora sí que da más juego. Y nos ha metido aquí 4 divisiones horizontales, y esa misma división en vertical solo son 2 porque es un mapa rectangular. Pues eso, por ejemplo, queda bien y no tenemos que estar ahí jugando con qué distancia ponemos para que sean tantas líneas o no. Entonces es la otra novedad principal del tema de mapa. Una novedad también muy importante es el tema de exportar a KML. Por ejemplo,
esto lo que nos permite es un fichero nosotros que tengamos, por ejemplo, un shape que tengamos en GeoGesig, exportamos a KML y nosotros lo podemos cargar en Google Earth directamente. Entonces, vamos a abrir sobre esta misma vista de 4326, vais a mostrar gestor de proyecto y abrís la vista de 4326. Otra opción de moverse entre las vistas es a través del menú ventana. Si estaba esa vista abierta, pues nos aparecerá ahí. Pues vamos a la de esta, 4326. Y vamos a agregar una capa de los estados de México. Vamos a entrar en añadir capa, aquí, en archivo añadir, y vamos a subir un nivel y entrar en México. Tenemos aquí la única capa shape que es México los estados. Le damos a OK. Y veis cómo está en 4326 esa capa, igual que la vista, en latitud y longitud, se ha ido al sitio. Pues esa capa, por ejemplo, nosotros ahora vamos a exportarla, está en Shape y está en GeoGesig, pues vamos a exportarla a KML para poder incluirla luego en Google Earth. Entonces la ponemos activa y vamos o bien a capa exportar a, o bien botón derecho también exportar. Se puede, la opción de exportar está en los dos sitios. Exportar a. Ahora KML, que es la diferencia respecto a... Antes habíamos exportado a Shape, ahora a KML. Siguiente. Ahora tenemos aquí la opción de mostrar los atributos en globo. Eso lo que hace es la información que nosotros tenemos en la tabla de atributos la incluye luego, la que incluirá en Google Earth. Entonces esa la incluimos en el KML. Le damos a siguiente. Ahora el nombre del fichero de salida. Pues vamos aquí a la misma carpeta del taller, ponemos por ejemplo México. Así. Y le damos a abrir. Vale, como tenía el nombre de la carpeta, ha entrado. Le ponemos, por ejemplo, México KML. Al estar el nombre de la carpeta México, al darle a abrir, por eso ha entrado. Vale, le damos, por ejemplo, México KML. Él le añadirá luego la extensión y le damos a siguiente. Aquí vamos a hacer todos los registros. Aquí vamos a hacer todos los registros porque va a ser toda la... A ver, me pillo... Este sí. Vale, ¿ahora se oye? Vale. Entonces, marcamos todos los registros porque queremos toda la capa y le damos a exportar. Ahí nos dice, si queremos insertarlo en la vista, le decimos que sí. Y cerramos. Ahí la tenemos encima ya en formato KML. Pues si ahora los que tengáis Google Earth podéis abrirlo y luego darle a abrir, o yo por ejemplo lo tengo aquí en este México KML, punto KML, si le doy doble clic me abriría Google Earth y me hace un zoom, a ver, me ha hecho un zoom a la capa, ahora no se ve bien, pero voy a cambiarle botón derecho, propiedades, estilo color y le doy un naranja, un rojo y un poco más de grosor. Y ahí tenemos la capa KML que teníamos en GeoGesig originalmente. Y si pincho sobre uno de los estados, tengo toda la información que tenía en la base de datos del fichero shape original. Si ponemos, por ejemplo, un fichero lineal de un río, un sendero, nosotros podemos hacer luego, por ejemplo, que vaya siguiendo lo que ya la funcionalidad que tiene Google Earth,
que vaya siguiendo la propia línea esa y va siguiendo un sendero. Nosotros podríamos verlo en formato aéreo, configurando en Google Earth la distancia, la altura a la que tiene que estar, la inclinación de la cámara, etcétera. Podríamos jugar con eso. Vale, entonces sería esta otra de las funcionalidades importantes, que en las versiones iniciales estaba, pero había que editar el formato KML a mano. Entonces aquí, por ejemplo, ya es algo directo. Es, como hemos visto, directamente se carga en GVSig. Una de las novedades principales también, voy a cerrar aquí, una de las novedades principales en GVSig, en la versión 2, es el gestor unificado de geoprocesos. Si recordáis, en la versión 1 teníamos por una parte los geoprocesos de GVSig, por otra Sextante. Entonces ahora lo que se ha creado es un marco único, una caja de herramientas donde se incluyen todos esos geoprocesos. Vamos primero vamos a hacer, para que veáis uno de ellos, vamos a mostrar gestor de proyectos y creamos una nueva vista. Entramos en vista, propiedades, y le vais a cambiar, eso sí, el sistema de referencia. Entráis en los puntos suspensivos aquí a 23030. Yo sí que lo tengo, que es como lo tenía yo por defecto. Vosotros entráis en EPSG, por código le marcáis 23. Ya, ahora es peligroso. Estas capas aún están. No, de hecho, estas aún las siguen ofreciendo en 23030. Sí, la Junta de Andalucía, esta aún la están en el portal, aún sigue estando en 23030. Le damos ahí, le dais a OK, ahí ya os habrá cambiado y le damos a OK. Y vamos a agregar, añadir capa, vais a añadir y vamos a entrando en Andalucía, vais a entrar en la de comunicaciones y en la de municipios. Con la tecla control podéis marcar las dos. Vale, aquí me ha puesto la de municipios por debajo, por encima me estaba tapando las carreteras y aquí las veo. Pues ahora el gestor unificado de geoprocesos, la caja de herramientas, es el botón este, como el de configuración, como el de ajustes. Y aquí, como veis, tenemos por una parte los geoprocesos dentro de los de GVSig en capas vectoriales, que es las capas que tenemos insertadas. Tenemos todos los que tenía GVSig individual por su parte, y en la parte de abajo tenemos también los que tiene Sextante. En un futuro, si se incluyen todos los de GRASS, etcétera, pues todo esto seguirán colgando de este mismo marco de geoprocesos. Dentro de los de Sextante pues tenemos lo que son áreas de influencia. Para el tema de análisis hidrológico podemos calcular cuencas, podemos calcular una red de drenaje, pues teniendo un MDT marcamos un punto y automáticamente se va calculando por píxeles por dónde iría esa gota de agua por ese MDT, o sea, bueno, por el terreno, buscando siempre los puntos más bajos. Tenemos también para juntar capas, para poligonar, cuando tenemos una capa de líneas, crear polígonos, suavizar. Tenéis aquí gran cantidad de geoprocesos, incluyendo la generación de modelos digitales de terreno. De una capa de curvas de nivel podemos generar un modelo digital de terreno y con ese modelo digital de terreno ya podemos jugar nosotros pues, en vistas 3D o cálculos de visibilidad, desde un punto si se va a ver otro, de iluminación, pues ya se puede con el resto de geoprocesos. Como vamos así más justos de tiempo, voy a pasar, porque sí que conoceréis los geoprocesos, los principales de GVSig, la mayoría los conoceréis. Voy a pasar a la siguiente novedad, que es el tema del daltonismo, la extensión. Cerramos aquí el gestor de la caja de herramientas y vamos por ejemplo, a municipios, a esa misma vista con municipios. Vamos a ir a simbología y le vamos a cambiar por provincia. Dentro de simbología
En categorías, valores únicos, voy a cambiarle el esquema de color para que me salgan distintos por provincia. Y aquí le damos a añadir todos. Aquí el tema de codificación afecta, eso ya habría que cambiar cuando cargamos la capa. Aplicar y OK. Pues bien, esta leyenda, personas con daltonismo posiblemente vean colores que sean iguales, no distingan entre ellos. Entonces, hay una extensión que hemos instalado antes por el administrador de complementos, que es esta de transformación de leyendas. Si pincháis en ella, aquí tenéis los distintos tipos de daltonismo. Según el que sea, seleccionaríamos un tipo u otro. Pues, por ejemplo, el dicromático por tritanopia. Marcando ese, aquí nos dice, nos hace una previsualización de los tipos de colores y si le damos aplicar en actual, nos lo aplica. Pues esto, por ejemplo, para una persona con daltonismo, ahí vería los distintos colores, cuando posiblemente en la leyenda que le hemos aplicado antes vería algunos iguales. Entonces sería otra de las novedades de esta versión 2.2. También en esta versión 2.2, en esta misma vista vamos a cargarla. En esta versión 2.2 se ha incluido una nueva extensión de edición. Es mucho más potente que lo que era la extensión anterior. Se han incluido aparte algunas herramientas nuevas y luego sobre todo la facilidad de gestionar las herramientas que ya existían, pues a nivel usuario son bastante más cómodas de utilizar. Entonces, sobre esta misma vista, que está en 23.030, vamos a añadir capa y vamos a agregar la capa de puertos, la de puerto pero de Valencia. Subimos un nivel en Valencia y puerto 2002. Aquí podemos cargarla, si es una capa muy pesada, podríamos cargarla teselada para que la cargue por cuadritos y no la guardaría en caché, entonces cuando hacemos zooms no tardaría tanto. Como es una capa muy pequeña, le damos a normal. Y la marcamos, botón derecho, zoom a la capa. Vamos a hacer un zoom aquí a una zona, por ejemplo, de aquí arriba. Y vamos a crear una nueva capa vectorial, en este caso de polígonos. En vista, entramos en vista, nueva capa. De momento solo se pueden crear ficheros shape nuevos. Le damos a siguiente. Ahora le damos el nombre del fichero de salida. Por ejemplo, aquí también le llamamos pues, edificios. Le damos a abrir. Siguiente. Aquí tenemos el tipo de fichero que va a ser, o de puntos, de líneas, de polígonos o multipuntos. O sea que un único registro en la base de datos sea distintos puntos. Pues le damos a superficie, a polígonos. Añadimos un nuevo campo, por ejemplo. Le damos a añadir campo y le damos tipo, por ejemplo, de tipo cadena. Y le damos a siguiente. Le decimos que sí que le añada en la vista y terminar. A diferencia de antes, que ponía directamente la capa en edición, ahora simplemente la añade. Está vacía, pero simplemente la añade. Y ahora nosotros ya, botón derecho, comenzar edición. Ahora veis lo que ha cambiado respecto a las versiones anteriores. Aquí sí que tenemos algunos iconos que han cambiado. En este caso, por ejemplo, el de insertar polígono. Ahora, por ejemplo, para digitalizar un polígono tendríamos esta herramienta. Ha cambiado lo que es el icono. Y pincharíamos sobre ella. Aquí abajo, la consola de información, como veis, es la que nos va a ayudar a digitalizar, a realizar esas operaciones. En este caso, nos marca lo que tenemos que hacer en este caso. Vamos a empezar, por ejemplo, a digitalizar. Dibujamos un cuadrado, botón derecho, cerrar polilínea. Si veis la diferencia respecto a la anterior, gráficamente ha cambiado algo. Voy a cerrar aquí. Y, por ejemplo, en lo que es tema de rotación,
Imaginaros, a diferencia de antes, la que teníamos, ahora tenemos que seleccionar el polígono sobre el cual queremos ejecutarlo, seleccionamos, podríamos tener varios elementos y le tenemos que dar a intro para que coja ese elemento para poder realizar lo que queremos, en este caso rotación. Ahora marcaríamos el centro de rotación, he pinchado aquí un punto y como veis ahora gráficamente ya nos indica, ha mejorado bastante, tenemos pues, gráficamente cuánto es el ángulo que podemos ir girando. Eso o bien lo podemos poner abajo 90 grados, lo escribimos en la consola y nos lo gira 90 grados. Una de las, lo que son por ejemplo de las herramientas principales, a nivel de líneas, por ejemplo, se ha incluido el de alargar y recortar líneas. Antes no estaba y ahora estas dos, como es capa de polígonos, no nos aparece, pero estas dos, las dos herramientas que tenía, por ejemplo, AutoCAD, esas se han incluido. Podríamos prolongar una línea hasta la siguiente con la que corte. Y lo mismo recortar. Si sobrepasa una línea sobre otra, podríamos recortar el trozo sobrante. Esa, por ejemplo, es de las nuevas funcionalidades que se han incluido. También se incluirá próximamente la de simetría, la de paralelas. Y, por ejemplo, así dos de las más importantes sería la de partir geometría, que ha mejorado bastante también respecto a la versión anterior, las tijeras. Aquí abajo nos sigue diciendo qué es lo que tenemos que hacer, seleccionar la geometría en este caso. Le damos a intro y ahora dice lo que ha cambiado también respecto a la anterior, tenemos que seleccionar la herramienta para partir la geometría. Antes directamente era la línea, pero ahora podríamos hacer pues bien un arco o bien la línea. Por ejemplo, la línea y cortamos. Y ahí tendríamos dos elementos distintos. Si tenemos, por ejemplo, esos dos que nosotros queremos juntarlos, ahora son dos registros en la base de datos, pues podríamos unir geometrías. Con esa herramienta, automáticamente volvemos a tener una. Son quizá las dos más importantes que han mejorado bastante respecto a la edición anterior. Y aparte las dos que se han incluido que he comentado de las líneas. Una pregunta. Dime. ¿Tú tienes dos geometrías con un mismo campo? Sí. ¿Con dos datos diferentes? Ahí lo que hace, no recuerdo si se queda con el último o me parece que deja los dos en blanco. La verdad, eso lo podemos probar ahora en un segundo. Cortar geometría. Esto, la base de datos. Le doy